Buenos días a todos. La clase pasada habíamos estado viendo la extracción de bordes en imágenes. Habíamos hablado de la convolución con una máscara gaussiana, que es la función que está en el lado izquierdo, y posteriormente con una operación de gradiente doble para calcular lo que se denomina el laplaciano del gaussiano, el log, o lo que comúnmente a veces llaman el sombrero mexicano, que está de cabeza en este caso. Y entonces, si uno hace un corte de esta función, uno aprecia esta forma, ¿cierto? Que la que está en la izquierda o la forma que está en la derecha. Y esta operación que es simétrica, al aplicarla sobre la imagen, nos lleva a este tipo de resultados donde efectivamente se pueden apreciar ciertos bordes. Hay que pensar que al aplicar este filtro pasa abajo, que es la gaussiana que va promediando los píxeles, se pierden los bordes. Los bordes son una discontinuidad abrupta y que, analizados desde el punto de vista del espectro de frecuencias, si uno considera la función rect, la función que nosotros mencionábamos en la parte de la óptica de ondas, en la cual la transformada de la función, ver el puntero, ¿no? Entonces tenemos una función rect en el espacio, esto es en el dominio X, la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia. Si esta es la frecuencia, genera una función sinc, es una función seno de x dividido por x. Y esto tiene componentes de frecuencia altas en el espectro. Uno puede pensar el escalón o el borde como un rect. Básicamente son píxeles oscuros, después hay píxeles intensos y después nuevamente píxeles oscuros. Por lo tanto, desde el punto de vista de las frecuencias, hay frecuencias altas. Pero al hacer una convolución de la imagen, ¿cierto?, de este rect con la función gaussiana, que también está definida en el espacio, lo que ocurre es que se suavizan los bordes de la función. Entonces, el resultado va a ser una función que está también suavizada. Y esto significa que en el espectro de frecuencias se anularon las altas frecuencias, se borraron. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el borde? Porque antes sabíamos que había un borde, porque había una transición abrupta, ahora esa transición abrupta ya no se ve o no es tan clara. Uno diría la imagen no es muy nítida cuando está borroneada. Por lo tanto, el aplicar la función de suavización ayuda a eliminar esta variabilidad de puntitos o píxeles que uno ve que cambian levemente de color. O sea, si bien todos son oscuros, uno puede decir aquí hay una variabilidad en la señal, después aquí hay una transición, uno llega a este borde, hay un cambio de intensidad, después aquí hay otros valores, ¿no es cierto? Aquí también donde está esta línea puede haber una intensidad mucho mayor porque es blanca y después hay valores que son más bajos, ¿cierto? Pero al aplicar la derivada, decíamos, esa derivada en estos puntos tiene una pendiente grande porque hay una variabilidad en la textura, ¿cierto? Y el filtro, entonces, de suavización, lo que hace es tratar de encontrar el promedio o una ventana móvil, ¿cierto? Y eliminar esa variabilidad. Si uno compara con esta imagen uno diría es menos nítida, y es porque se promediaron los valores en zonas que están vecinas, ¿cierto? Uno tiene una ventana deslizante y se van promediando las intensidades para encontrar un nuevo valor. Y eso hace que el borde ya no sea tan claro. O sea, por un lado, uno gana al eliminar, digamos, la variabilidad local, que hace que las derivadas sean más significativas. Gana porque esas derivadas ya no existen y por lo tanto uno puede ver estos cambios, pero la pendiente de estos cambios ya no es tan abrupta, sino que es una pendiente que decae cerca del borde. Si uno pudiera hacer zoom, decae suavemente. Y eso significa que también se vuelve más difícil encontrar los bordes. Aquí está con el laplaciano del gaussiano y con el umbral, ¿cierto? Y entonces hay bordes que se perdieron, de alguna manera. No están claros, nuestra vista los ve, sabe que ahí está el borde, pero el computador no sabe dónde está el borde. Y después hablábamos del proceso de contar cuántas líneas pasan por un punto para calcular lo que se llama la transformada de Hubble. Antes de revisar ese concepto de la transformada de Hubble, solamente mostrar, voy a salir de acá un minuto, que en estos ejemplos que les voy a compartir posteriormente, podemos calcular máscaras gaussianas. Hay máscaras hoy en día que ya están prehechas en librerías, como les mencionaba, OpenCV. Voy a ejecutar el código primero para que vean
el resultado. Entonces aquí está la función laplaciano del gaussiano. Pueden ver que es como una especie de sombrero mexicano. Y aquí están las distintas derivadas de la función gaussiana. Acá un zoom de la función. En este caso, generé una función que tiene 38 píxeles de radio, podría decirse. Entonces, la parte de acá donde es prácticamente cero, si uno cuenta son 38 píxeles. Es una gaussiana bastante grande. Normalmente las líneas en la imagen van a ser de unos 3 píxeles. Va a depender mucho del grosor y de la distancia a la cual fue realizada la captura con respecto al objeto, a la línea que uno está tratando de observar. Por lo tanto, el ancho de esta gaussiana es algo que uno tiene que ajustar de acuerdo a lo que uno desea observar, ¿no? Y después estaba el proceso de tomar la derivada, y habíamos hablado de que la derivada se podía hacer de manera direccional, derivar con respecto a x, y eso genera una variación de la gaussiana, ¿no es cierto?, en la cual primero tenemos pendiente positiva cuando vamos moviéndonos. Supongamos que estamos mirando esto a lo largo de, sí, a lo largo de x1, lo ponemos acá está, este eje es x1, por lo tanto vamos avanzando a lo largo de x1, se vuelve positivo, después 0, y después negativo. Muy negativo en este punto, y después 0 de nuevo. Entonces, cuando uno compara acá, tenemos 0, la pendiente empieza a subir, llega a un máximo de pendiente positiva cuando estamos justo aquí en como la mitad de la cuesta subiendo esta colina, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al máximo de la colina, la pendiente es 0, y en ese punto baja abruptamente a 0. Y hay una transición porque se vuelve negativa, hay un cambio de signo. Veníamos acá subiendo signo positivo, llegamos a este punto 0, automáticamente el signo cambia y se vuelve negativa la pendiente. Por lo tanto, uno ve este fenómeno en el cual después tenemos una pendiente máxima negativa, muy negativa en este punto del medio, y después va poco a poco reduciéndose esa pendiente y tendiendo de nuevo a 0. Y si uno hace la derivada en el otro sentido, en el sentido del x2, como la función es simétrica, uno obtiene la misma forma, pero en este caso la función está girada, ¿no es cierto? O sea, si uno la ve con respecto a x1, la función no cambia con respecto a x1, porque de hecho tiene la misma forma de gaussiana, porque no estamos derivando con respecto a x1, estamos derivando con respecto a x2. Cuando uno combina estas dos acciones, lo que se obtiene es este resultado que está acá, tomando los valores absolutos con signo negativo. Desde el punto de vista del código, el código no es muy complejo. De hecho, por aquí debo tener el código en MATLAB. En MATLAB, los que están familiarizados con MATLAB habrían escrito estas líneas, de la 32 a la 43, son 11 líneas de código. ¿Qué dice el código? Tenemos que, en una matriz, en la fila I, guardar valores desde 1 hasta el ancho de la máscara. En este caso, la máscara o esta ventana es de 2nx más 1. Nosotros queremos hacer números impares, de manera de que siempre estén centradas con respecto al píxel central, estas ventanas de cálculo, de convolución. Entonces, tenemos, algo pasa con el mouse, que no se quiere mover, ahora sí. Entonces tenemos que calcular las columnas y las filas de la matriz que vamos a ir rellenando. Y en MATLAB esas filas y columnas parten del número 1, y por lo tanto si tenemos una ventana de 2nx más 1 elementos, vamos a partir del 1 al 2nx más 1. Pero los valores de la función no los estamos calculando a partir del número 1. Entonces si yo, déjenme compartir aquí, share. Entonces, si empezamos a contar, aquí estaría el 1, el 2, etcétera, el 3, llegar al 38, y aquí tendríamos el menos 38. Pero yo no tengo en una matriz cuadrada la fila menos 38 y la fila 38. Mis filas van a ser de la 1 a la 2 por 38
más 1. 2 por 38 más 1. Estos son 77 filas. ¿Por qué? Porque el elemento 0 también se cuenta. Una fila para el 0, una para el menos 1. De la menos 1 a la menos 38 hay 38 elementos, y de la 1 a la 38 hay 38 elementos, más la 0, eso me da 77. Por lo tanto, una cosa es el índice de la matriz, ¿cierto? Que esto lo definimos como la fila I y la columna J, y otra cosa es lo que tenemos que calcular en nuestra función. Nuestra función es exponencial de menos x cuadrado más y cuadrado dividido por sigma cuadrado. Aquí hay un coeficiente, ¿cierto? Pero da lo mismo, ese es un número raíz de 2pi, esto está al cuadrado porque es bidimensional, y tenemos aquí sigma. Entonces, el ancho de la gaussiana es sigma. Y entonces este es un coeficiente, este es un número que lo calculamos primero una vez, no necesitamos estar calculando, pero para cada una de estas posiciones, dentro de la imagen, ¿no es cierto? Para cada una de estas celdas, tenemos que colocar el valor x, ¿no es cierto? Si esta es la dimensión x, y el valor y, si avanzamos hacia allá, en la dirección y. Y por lo tanto va a haber un valor de coordenada, y este punto de acá puede ser la coordenada, voy a inventar acá, no sé, 23,25. Entonces, los números que están acá en el número de filas, para llevarlos a esta escala, yo les tengo que restar menos nx, ¿no es cierto? Esto vale nx, y esto vale nx, y tengo 2nx más 1. Por lo tanto, tengo que restarle la mitad al largo del intervalo. El largo del intervalo, si lo llamamos L, es 2nx más 1, y la mitad de L es nx más 1/2. Ahora, por redondeo, y hay que ver bien cómo parten los índices, este 1/2 uno lo puede redondear hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que, para centrar estos números, restarle a L, generar x como el valor y menos L medios. Eso significa, ahí le tenemos que restar nx más 1/2, o lo que es lo mismo, y menos nx menos 1/2. Y aquí este menos 1/2 va a depender cómo trabajan los índices, si los índices parten de 1 o parten de 0, y eso lo explico a continuación haciendo la comparación con Python. En Python los índices las matrices no parten de 1 al valor final, sino que parten de 0. O sea, partirían de 0 y llegarían a 2nx. Esos son los números para acceder a los elementos de una matriz. En MATLAB la indexación parte de 1. Entonces, eso genera este efecto de que el 1 el 1/2, al redondear, en algunos casos está y en otros no. Pero ese es un detalle puntual que hay que tener en cuenta. Entonces voy a borrar todo eso. Y lo mismo para el J, ¿no es cierto? El J va a ir desde 1 hasta 2, en este caso es NY, el número de elementos en Y. Uno podría hacer una gaussiana que no es simétrica, podría estar más alargada en un sentido que en otro. Pero en este caso, tanto NX como NY son 2 veces el radio de la gaussiana. El radio, eso lo define el usuario. Entonces, el Y también va a ser J menos NY, en este caso está menos 1 también. El menos 1/2 se redondea a menos 1 y aparece. Entonces después tenemos que calcular el exponente de esta gaussiana, que era x cuadrado más y cuadrado, eso está guardado en R2. Y después tenemos que calcular la gaussiana. O sea, para cada ubicación x, y, tenemos que calcular 1/2, o sea, 1 dividido por 2pi sigma cuadrado, exponencial de este x cuadrado más y cuadrado, que está guardado en R2, dividido por 2 sigma cuadrado. Esa es la función gaussiana, y eso es todo lo que hay que calcular. Lo que pasa es que aquí, además, estamos calculando el gradiente, que es la derivada de la línea anterior con respecto a x, el gradiente, que es la derivada de la línea anterior con respecto a y, el gradiente radial, que es esta función, o sea, el que teníamos hecho la clase pasada, y el laplaciano del gaussiano, que también lo teníamos en las expresiones que están en los apuntes hechos la clase pasada. Y básicamente, eso lo podemos hacer en NumPy,
aquí ese mismo código, hay algunas diferencias con respecto a MATLAB, ¿no es cierto? En MATLAB definimos el tamaño del sigma, de la desviación estándar de la gaussiana, para no estar calculando sigma al cuadrado cada vez que necesito sigma al cuadrado, lo calculo una vez. Entonces, en todas estas expresiones que están acá abajo, cuando necesito sigma al cuadrado, en realidad llamo a este sigma 2. Entonces, sigma 2 es el sigma al cuadrado. Si no, imagínense todas las veces que tengo que calcular un número elevado a una potencia. Eso no es una, si bien uno lo puede escribir, no es un código eficiente. Este es un número que uno ya puede tener precalculado. Lo mismo que sigma a la 4. Sigma a la 4 aparece en los gradientes del gaussiano y aparece también en el laplaciano del gaussiano. Entonces, podría elevar sigma a la 4, pero ya tenía sigma al cuadrado, entonces es más fácil tomar sigma al cuadrado y elevarlo al cuadrado una vez más. Después, aquí hay un parámetro delta que tiene que ver con hasta qué punto voy a dibujar la gaussiana, porque la gaussiana teóricamente decae en infinito, pero yo puedo decir que quiero tomar todos aquellos valores que están sobre un cierto valor delta, y lo que está bajo ese delta simplemente lo voy a poner en cero, lo voy a redondear a cero. Y puedo tomar el radio de dónde ocurre esa situación en la cual los valores están por debajo del delta. Y con eso yo defino cuál va a ser mi zona de influencia de la gaussiana. Porque la gaussiana tiene una zona, la gaussiana real tiene una zona de influencia, uno podría decir que es infinita. De menos infinito a más infinito existe la función. Pero si yo digo no, solamente me interesan los valores que están sobre un delta, en este caso dije sobre 0.01, entonces todo eso lo voy a aceptar y quiero saber dónde está el radio, hasta qué punto esta gaussiana, ¿no es cierto?, de esta campana, llegan a existir valores sobre 0.01. Después de ese punto ya no me interesa y por lo tanto no voy a calcular nada más y voy a determinar que ese va a ser como el radio más grande que me interesaría considerar, y ese número entonces lo uso para definir estos nx. ¿No es cierto? 2 veces el radio, con eso me aseguro de que todo quede bien comprendido dentro de la gaussiana. Ahora, en MATLAB, uno simplemente define la variable y dice, yo quiero rellenar la fila J y la columna I con un cierto valor. Y MATLAB automáticamente va a generar el espacio y va a permitir que esa matriz exista y se va a ir agrandando a medida que uno la va rellenando, en forma dinámica. Eso computacionalmente tiene un costo, porque por detrás el software lo que tiene que hacer es destruir la matriz antigua, hacer una nueva que pueda albergar el nuevo número que está en una nueva fila o en una nueva columna. Por eso MATLAB es más lento que Python. Y para prototipar está bien usar Python, la librería OpenCV, que es una librería que se ha vuelto bastante estándar también en aplicaciones industriales. Yo normalmente en las tareas de este curso les pedía que hicieran las tareas programándolas en lenguaje C, pero lamentablemente hoy en día la mayoría ya no tiene la formación del lenguaje C en el primer curso, en Introducción a la Programación, en el primer curso de la carrera, y la mayoría no sabe cómo compilar programas o escribir programas en lenguaje C. Por lo tanto, Python es una transición razonable para no perder, digamos, la cercanía con la herramienta más industrial. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia con MATLAB con respecto a Python? Es que tuvimos que predefinir las matrices donde vamos a guardar los datos. Entonces, en MATLAB teníamos esta línea, y fíjense cuántas líneas ocupamos de código en Python. Uno podría decir que los dos loop for, de las 54 a las 63, son 9 líneas, ¿no es cierto? Aquí teníamos 11, creo. Bueno, son 11 porque están estos dos ends. En Python no se usan los end, por lo tanto no están. Pero básicamente son la misma cantidad de líneas de código y son prácticamente iguales. Hay cambios con respecto a la notación. En vez de usar paréntesis redondos, son paréntesis cuadrados o rectangulares. Algunos llaman paréntesis corchetes cuadrados o rectangulares. Entonces, es lo mismo. Hay algunas sutilezas o diferencias. En Python, por ejemplo, elevar un número a una cierta potencia, en vez de usar el acento diacrítico, el sombrerito, también le dicen acento circunflejo hacia arriba, no se utiliza el doble signo de multiplicación, ¿no? El doble asterisco en Python significa elevar al cuadrado. Son esos detalles que, bueno, una vez que uno los sabe, en realidad, si saben programar en MATLAB, también pueden programar en Python. Si no han programado nunca en MATLAB, yo diría, partan directamente aprendiendo a programar en Python, porque eso es lo que va a tener más proyección hacia adelante. Y
Y con respecto al cálculo, la fórmula es la misma. O sea, no, hay otros detalles. Aquí en Python hay que poner np punto la función, ¿cierto? En el otro caso teníamos simplemente exponencial, teníamos pi. Pi es una variable que viene definida en MATLAB, ¿cierto? La función exponencial también, pero en Python hay una posibilidad de no tener que poner np, que es en la función en la cual uno importa la librería. Cuando uno dice importar la librería numérica, NumPy, como np, entonces significa que todas las funciones matemáticas, porque NumPy es la librería matemática, para los que no saben, eso es la que contiene prácticamente todas las funciones que están en MATLAB. Son las mismas. Eh, entonces, para acceder a ellas hay que poner np, el nombre de la función. Eso puede ser un poquito engorroso. Hay una manera de no hacerlo, que es poniendo NumPy, import NumPy as asterisco. Entonces, si yo pongo aquí importar NumPy como asterisco, es importa todo, y aquí ya no tendría que borrar el nombre np. np tendría que borrarlo porque básicamente le estoy diciendo al sistema que los nombres de las funciones que están dentro de la librería NumPy pasan a ser nombres del entorno de Python completo. En realidad, hay ejemplos que están en internet que hacen eso, tal vez son menos los que hacen eso hoy en día, pero no es una práctica muy recomendada por lo siguiente. Cuando uno está trabajando en sistemas que son más complejos, donde uno utiliza muchas librerías, aquí en realidad este programa no tiene muchas librerías. Tiene la de OpenCV, tiene una que es para importar funciones del sistema, que son necesarias, por ejemplo, para poder interactuar con el teclado, para grabar archivos. Esto es opcional, no siempre se utiliza. Y en este caso estoy importando adicionalmente una que es para mostrar los gráficos, para hacer estos dibujos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden haber librerías que también traen internamente una definición del número, del número pi, o del número pi, o tienen una definición de una función como seno o coseno, y hay librerías que optimizan el cálculo de esas funciones, que están específicamente desarrolladas para hacer cálculos optimizados. Y hay otras librerías que son más populares, pero no tienen la misma velocidad o tienen otras implementaciones. Por lo tanto, si uno importa todo como asterisco, al final lo que ocurre es que hay un conflicto de funciones que tienen el mismo nombre y la última en ser importada va a sobreescribir la anterior. Entonces, no es bueno tener las cosas importadas sin el control de nombre. Por lo tanto, es conveniente. Y en proyectos, como les decía, que son muy complejos, donde pueden haber incluso en proyectos de ingeniería distintos equipos que están desarrollando distintas componentes de software y cada equipo tiene sus funciones. Después, cuando se añaden y se combinan todas las partes, hay que tener la precaución de que las funciones desarrolladas por un grupo no destruyan las funciones desarrolladas por otro. Por eso se usan estos esquemas que son de control de nombre. MATLAB nunca fue pensado como para trabajar en grupos grandes, sino que era más bien una herramienta de análisis matemático. Matemático, yo digo, es como partió siendo una herramienta educativa. De hecho, el origen de MATLAB viene de Matrix Laboratory, y lo desarrollaron profesores que enseñaban álgebra lineal. Entonces tenían que tener una manera que fuera más fácil que programar en C o en Fortran para meter matrices. Y en ese sentido, el lenguaje MATLAB es muy fácil de leer para todo lo que tenga que ver con matrices, vectores. Lamentablemente Python no usó podrían haber copiado la misma terminología para acceder a las matrices y utilizaron una notación un poquito más enredada, con más paréntesis. Esa es la parte que a mí personalmente no me gusta de Python, pero una vez que uno supera esas barreras como de cada lenguaje, es muy fácil de usar. Y después, tanto en la versión de MATLAB como en la de Python, uno tiene que crear las figuras, ¿no es cierto? Entonces en MATLAB uno diría figura 2, figura 3, figura 4, y la función mesh permite hacer una superficie. MATLAB tiene una función que se llama surface, o superficie, y también una función mesh. Son básicamente parecidas. La mesh la mesh en realidad lo que hace es llamar a la función surface. La función surface es la más general, la que puede recibir más parámetros. En Python, en Python, la librería matplotlib también es un clon de las funciones que tiene MATLAB. Por lo tanto, van a ver que los nombres son muy parecidos. O sea, cuando uno quiere crear una figura, entonces uno tiene que hacer plt figure. O sea, si uno importa con asterisco, la librería matplotlib solamente tendría que escribir figure, que es lo mismo que hay que escribir en MATLAB. Pero, como les decía, lo correcto es preservar el nombre, de qué librería proviene la función. Entonces uno tiene que decir plot figure. Y después resulta útil, esto también es funcionalidad que se agregó
en MATLAB, pero que no se utiliza mucho, que es lo que se llama los manejadores de figura o figure handlers en inglés, que básicamente son variables de objetos o estructuras de datos más complejas que guardan la imagen. Cuando uno dibuja esta imagen tiene bastante información, más allá, digamos, del dibujo geométrico de la superficie, están los ejes. En este caso, pueden ver que los ejes no tienen números. Uno podría tener ejes etiquetados con los valores, ¿no es cierto? Menos 38, menos 39, hasta el 38, y tener también etiquetado el eje vertical, o con una leyenda en el eje vertical. Entonces, todos esos datos que uno le va agregando al gráfico se van guardando en una estructura de datos, que dice, bueno, de qué espesor es la línea, de qué color es la línea, etc. Entonces, para acceder a esos datos, es conveniente hacer el llamado a la función subplot, que uno lo podría hacer sin recurrir a traspasar la estructura a una variable. En este caso, la estructura se está traspasando a una variable AX1, pero el traspasarla a esa variable me permite después hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo empezar a fijarle los parámetros a esa estructura de datos. Es una estructura de datos que es bastante larga. Lo más fácil es googlear el nombre de la función, subplot, y ver la documentación. Y aparece la tabla completa de todos los parámetros que uno le puede fijar a la función. Muchas veces uno simplemente va y, no sé, si pongo aquí matplotlib, plot parameters, por ejemplo, deberían rápidamente poder llegar a la documentación, está el tutorial, ¿no es cierto? Hacer un plot de algo es tan simple como en MATLAB. Esto es lo más básico, ¿no es cierto? Es decir, voy a dibujar la función y versus x, y me bastaría truncar la función con esos dos números, o sea, como está hecho acá. Si yo tengo una variable que contiene números en un vector, ¿cierto? Y otro vector que contiene los valores asociados a cada x, entonces me basta con hacer eso, que es lo mismo que sería en MATLAB. Pero si uno, y esto también es exactamente lo mismo que sería en MATLAB, por ejemplo, para fijar los marcadores, el color, ¿no es cierto? En este caso es verde, green, con marcadores que son circulitos, y sería una línea segmentada, el ancho de la línea es 2. Los que saben usar MATLAB seguramente están totalmente familiarizados con esta notación, y en Python es la misma. Aquí están los parámetros, ¿no es cierto? De la función, los parámetros esenciales, y aquí está el listado de propiedades de la figura. O sea, aquí por ejemplo está el line width, uno puede hacer ahí eh, ver el detalle de cómo fijar esos parámetros. Entonces, hay más parámetros, hay algunos parámetros que yo nunca he utilizado, que son muy raros, ya cuando uno quiere empezar, por ejemplo, estas líneas claras que aparecen en la matriz también pueden tener un grosor variable, que uno lo puede ajustar. Normalmente yo uso el grosor por defecto. Entonces, bueno, esos son detalles que los comento, digamos, para que los que no han usado Python antes sepan que pueden hacer exactamente lo mismo, y que es muy fácil encontrar ejemplos y documentación. Entonces, como les decía, en este caso hay que usar la función surface, que permite dibujar esta campana de la gaussiana. Hay que definir los valores en x, los valores en y, y el valor de la función g es de la gaussiana, que ya está en esta matriz. Y estos son parámetros auxiliares. De hecho, uno podría ejecutar este código sin todos esos parámetros. Voy a comentar la línea entera. Voy a dejar solamente x y g, que es lo mismo que uno haría en la función mesh. Uno pondría x, los valores de x, los valores de y, y los valores de g. Aquí están puestos como intervalos, pero yo, en el caso del código en Python, el x, el y y el g los calculé acá arriba, ¿no es cierto? Intervalo de menos nx a nx, y quiero una cantidad de 2nx más un valores entre menos x y nx. Esa es una forma de definir el intervalo. Hay otras que son parecidas a la de MATLAB, pero esa es la más como universal. Entonces, el x y ya los tengo. Voy a cerrar acá las ventanas para rehacer eh, la simulación, o la ejecución del código en este caso. Entonces, esos son los colores por defecto. Si yo no hago nada, sale la función dibujada así. Lo que yo hice acá, en realidad, fue cambiar el paso de la celda, el espesor de la línea, y usar un mapa de colores verdosos. Tiene ese nombre. Si uno va a la tabla de mapas de colores que ya vienen predefinidos, uno puede elegir otras tonalidades. Esos son detalles, son accesorios más bien. Aquí, esto está repetido varias veces porque estoy haciendo cada una de las
de las funciones dibujadas por separado. En este caso estoy haciendo un subplot con 3 elementos. Entonces, si uno va al código, en el código van a ver que es un plot de una fila, 3 columnas, y en la primera columna estoy poniendo el gradiente en X, después una fila, 3 columnas, en el segundo elemento estoy poniendo el gradiente en Y, y después una fila, 3 columnas, el tercer elemento estoy poniendo el gradiente G. Y después tengo una figura nueva, que es la figura 3, donde estoy haciendo un subplot. Lo podría haber hecho sin usar subplot, pero por ahorrarme pasos copié simplemente el mismo código 3 veces. Y aquí estoy haciendo un subplot de una por una celdas, que en realidad no tiene sentido porque debería haber hecho un plot directamente sin hacer subplots. Es lo mismo. Y haber puesto el gráfico del laplaciano del gaussiano. Entonces, también en el caso de OpenCV, si uno busca en el tutorial online Python, podemos poner, por ejemplo, la transformada de Huff. Deberían rápidamente encontrar ejemplos que dicen cómo hacemos la transformada de Huff, paso por paso, ¿no es cierto? Que era lo que tenía. Hay una breve explicación de cuál es la matemática, cuál es la teoría que hay detrás, ¿no es cierto? Y justo aquí lo que muestran es esa línea amarilla que está dando vuelta. Esta línea amarilla la hacen en cada punto de la imagen, ¿no es cierto? Entonces dicen, si tengo un punto en la imagen que está en 1, por ese punto voy a hacer una familia de rectas con todas las inclinaciones. Y tengo que poner en una matriz qué línea hice, con qué inclinación y con qué intercepto del eje B. Y ahí pongo un 1. Después voy a otro punto y en ese otro punto hago todas las líneas con todas las pendientes y todos los interceptos B que pueden existir y los voy poniendo en la matriz y la matriz se va rellenando. Entonces es básicamente un histograma hecho contra 2 parámetros, intercepto y B, de la cantidad de líneas que existen dentro de la imagen. Lo que pasa es que cuando en la imagen hay muchos píxeles que están sobre una línea imaginaria, dentro de la matriz va a ocurrir que hay varias de estas familias de rectas que tienen el mismo intercepto, o sea que se vuelven a repetir en cada uno de los puntitos pequeños, y la misma pendiente, y por lo tanto esos lugares que aparecen aquí en la transformada, o sea, una vez que uno completa esta matriz que se está haciendo, que está de color azul, con unos puntitos celestes o cian más el amarillo es probablemente el que tiene más ocurrencia, el más fuerte. Uno va comparando esta matriz con un umbral. Entonces uno dice, voy a elegir aquellas zonas de la matriz que tuvieron más ocurrencia y queda la imagen que está abajo, que en este caso la imagen que está abajo marca solamente 2 lugares con concentración de ocurrencia. Y entonces quiere decir que existe una línea con esa pendiente y ese intercepto, y existe otra línea con esa pendiente y ese intercepto. De hecho, aquí si bien hay pocos puntos, uno puede ver que de manera un poco imaginaria hay una línea que pasa por esta que tiene una pendiente como de 45 grados, y hay otra que pasa por unos puntos más horizontales que representaría la horizontal. Y en términos de líneas de código, ¿qué es lo que hace? Cargar la imagen, esto ya lo vimos en ejemplos de la clase pasada. En este caso la están convirtiendo a escala de grises, no necesitan analizar colores, con esta función se convierte en escala de grises, y después aplican la extracción de bordes. La función cani es uno de los extractores de bordes, que calcula el gradiente direccional en X, en Y, y después hace de nuevo una pasada buscando la dirección exacta de dónde están los bordes, puede ser un poco más fino que hacer un gradiente más simple o bruto. Y después está el llamado a la función que calcula la transformada de Huff. Y esta función simplemente retorna un arreglo con las líneas, ¿cierto? Las pendientes de intercepto. Y por último, lo único que queda es dibujar esas líneas. Este loop for está dibujando las líneas de acuerdo a lo que la transformada encontró. Y finalmente uno puede, con la función cvLine, dibujar una línea que va desde el punto inicial al punto final de un cierto color. En este caso, recuerden que la notación de OpenCV no es RGB, como uno está acostumbrado, sino que al revés, es azul, verde, rojo, BGR. Por lo tanto, hacer líneas rojas sería 00255 de espesor 2, ¿no? En este ejemplo, que de hecho muestra como una especie de... es un sudoku, el juego, muestra que el sistema logró detectar las líneas de la grilla. Casi todas, porque aquí se perdió una horizontal y no detectó las de arriba, pero detectó casi todas las verticales. Y esto uno lo puede aplicar a otros contextos, ¿cierto? Que pueden ser el análisis de líneas en un pasillo, si es que uno está construyendo un robot que tiene que navegar, ¿no? Necesito encontrar dónde están esas líneas. Bueno, y como les decía, es muy fácil buscar ejemplos
ya prehechos sobre los cuales uno puede trabajar, por eso es una librería bastante útil. Eh, Volviendo entonces a nuestros apuntes, tenemos aquí la presentación. Tenemos entonces la transformada de Huff, se elige en cierta zona, y después también podemos hacer otras detecciones de puntos salientes. Y hablábamos de las esquinas de la imagen, y cómo definir las esquinas. Se pueden definir de varias maneras. Hablábamos que una esquina puede ser entendida como la intersección de dos rectas. Yo podría tener una recta horizontal, una recta vertical. Para eso, ¿qué hago? Aplico la transformada de Huff, saco estas líneas. Una vez que tengo las líneas, hago intersección de rectas, y sé que en la intersección de las rectas tiene que haber una esquina. Pero la transformada de Huff computacionalmente igual puede ser demandante. No es difícil el cálculo, pero es demandante porque tengo que barrer sobre toda la imagen. Y entonces, a Moravec, Hans Moravec, profesor de Carnegie Mellon, en los años 80, en esa época los computadores también hay que pensar, no estaban los laptops, no, los computadores de escritorio eran bastante más grandes, más lentos, con mucho menos memoria. Por lo tanto, pensando en cómo hacemos procesamiento que pueda realizarse en un robot, o sea, al final necesitamos que esto funcione rápido en un robot que se está moviendo, se le ocurrió interpretar las esquinas como puntos donde existe una alta varianza direccional. Si yo tomo una zona de la imagen, tengo una imagen, eh, una zona en la cual, supongamos que estos son píxeles de una imagen, y todos los píxeles son del mismo color, yo me muevo hacia la derecha o me muevo hacia abajo, y veo que todos son del mismo color, yo digo, no hay varianza, por lo tanto, no hay esquina, no hay borde, no hay nada. Si en cambio tengo una esquina, estos píxeles están de algún color distinto, entonces quiere decir que cuando yo me mueva verticalmente, voy a ver una transición, ¿no es cierto?, de color, y cuando me mueva horizontalmente también voy a ver una transición, un cambio de intensidad o de color. Y por lo tanto puedo pensar que la esquina es un lugar donde ocurre una varianza direccional más fuerte. Y esto significa que entonces tengo que comparar lo que tengo en el píxel central. Uno podría decir, este píxel desplazado en una cierta dirección, lo comparo con otro píxel que está también desplazado en una dirección, más un delta. Entonces, tengo una zona dentro de la imagen, y voy a comparar con los vecinos. ¿Y qué es lo que hago? Tomo la posición P, por un momento olvídese de la sumatoria. Por lo tanto, si me olvido de la sumatoria, podemos decir que el D es 0. El D es 0. Y tomo la diferencia. Y tomo la diferencia con respecto a alguien que está en otro lugar. Supongamos que este lugar es delta. Entonces puedo definir la comparación con respecto a delta, que en este caso el delta sería un vector 1,1. Podría haber hecho la comparación con el que está acá, a este lado. En ese caso, mi delta sería menos 1,1. Es decir, entonces yo puedo calcular algo que se llama la varianza direccional con respecto al punto central. Este sería el punto P. Y los vecinos que están en una cierta zona delta. Pero si esto yo lo hago con todos los que están alrededor, voy a llegar a una cierta conclusión, y lo que me convendría es hacer un promedio, ¿no es cierto? Entonces, para promediar, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a superponer una ventana que está un poco desplazada, y comparo con todos los vecinos con respecto al central. Y repito lo mismo varias veces, con ventanas que están alrededor del lugar central, y de esa manera lo que encuentro es como una especie de variabilidad promedio. Porque de hecho esto es como una especie de varianza, pero no está dividida por el n cuadrado o el tamaño de la ventana. Entonces, bueno, esa fue la idea de Moravec, decir, esto en el fondo es una especie de cálculo de varianza, porque la esquina es un lugar donde hay alta varianza, pero es una varianza no hecha de cualquier manera, sino hecha en ciertas direcciones donde yo tengo que ver si efectivamente hay un cambio de intensidad. Por lo tanto, defino un vector delta, y por eso es útil la definición de los dominios que veíamos en la clase pasada. Necesito definir cuál va a ser ese dominio, y puedo definir un conjunto de los 4 vecinos, norte, sur, este, oeste, que son estos de acá, o puedo definir los 8 vecinos. En este caso, tengo los 8 píxeles que están alrededor del píxel central, ¿cierto? Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
alrededor, en esta ventana que es de 3×3, tengo 8 vecinos. Entonces Moravec dice, si tienen muy poco poder computacional, usen 4 vecinos. Si tienen un poquito más de poder computacional, hay que ponerlo en el contexto de los años 80. Hoy en día uno podría hacer ventanas incluso mucho más grandes, pero tampoco uno saca mejores resultados con ventanas más grandes, porque uno se empieza a alejar del punto de interés, y puede que uno empiece, si esta es la esquina y empiezo a hacer la ventana por aquí, por este lado, y aquí está todo plano, es del mismo color, esa ventana no me está entregando ninguna información. Me tengo que mover alrededor del punto, pero tampoco no muy lejos, para que esto sea razonable. Entonces, la clase pasada veíamos posibles definiciones de estas ventanas, ¿cierto? Veíamos ventanas que eran cuadradas de 2m más 1 por 2n más 1. Podríamos también considerar ventanas que son como cruces, todos los verticales sobre el central y todos los horizontales, en los cuales el vertical tiene m menos m, n menos n. O podemos incluso considerar ventanas que son rombos. Podríamos hacer una ventana con forma de rombo. Y eso es todos los puntos que cumplen esta relación. Si yo pongo el i en -1, entonces el j también tiene que ser -1, por lo tanto es ese punto, y empiezan a encontrarse las líneas que satisfacen estas relaciones. Esto que el menos algo es igual al... Perdón, en este caso no es la ventana de rombos. La ventana de rombos sería así, menor que un n. Esta de acá es la de las diagonales, donde el x y el y son iguales, o el y y el j son iguales. Entonces, en vez de hacer un dominio que tiene forma de cruz vertical horizontal, puedo tener diagonales como para analizar esquinas. Y hay gente que hizo investigación en los 90 de cuál era la mejor, si con forma de cruz vertical, horizontal, etc. Diagonales. Y eso, en general, no mejoraba significativamente las cosas. Las diagonales funcionan bien cuando el objeto que uno está mirando está ubicado de esa manera. Las horizontales funcionan bien cuando el objeto dentro de la imagen está ubicado con sus bordes alineados con las filas y columnas de los píxeles. Por lo tanto, después hay gente que se dio cuenta de eso, ¿no es cierto? Que esta funcionaba bien con este tipo de bordes, este es un objeto así, y esta de acá funcionaba bien con este tipo de objetos. A alguien se le ocurrió incorporar el coeficiente de circularidad. Yo puedo tener objetos que tienen un borde, pero el borde está medio redondeado, ¿no? Entonces uno no puede decir que el borde esté alineado con la vertical, la horizontal, o con esta diagonal. En realidad está alineado con las tres, en ese caso de esa esquina. Y por lo tanto hay que incorporar este coeficiente de redondeo. Pero primero entendamos cómo funciona el Moravec. Entonces Moravec dice, haga estas ventanas de la varianza direccional alrededor del punto central. Entonces tengo una ventana alrededor del punto central y después hago otra ventana que está corrida, y después hago otra ventana que está corrida, otra ventana que está corrida y otra ventana que está corrida. Por ejemplo, va a depender de cuántos lugares de desplazamiento define alrededor del punto central. Y después dice, busque aquella que tiene el menor valor o la menor varianza direccional. Y después seleccione aquellos puntos que obtuvieron del mínimo un valor mayor a un cierto umbral alfa. Entonces, básicamente con eso se logra encontrar aquellas zonas donde la mínima varianza supera un cierto umbral y por lo tanto se transforma en un candidato de esquina. Eso cometía bastantes errores, como les digo, porque no era capaz de ver ciertas imágenes, de encontrar en ciertas imágenes bordes que no necesariamente estuviesen alineados con el vertical y el horizontal, el eje vertical y el horizontal. Por lo tanto, Haralick después, más hacia mediados de los 80, fines de los 80, desarrolla su propio enfoque. Y lo interesante es que primero dice aplica en el gradiente. Esto nosotros ya lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Es la derivada, hacíamos 1 menos 1, en la línea central se le da más ponderación, cuando hacemos el gradiente horizontal tenemos 2 menos 2, es como un gradiente horizontal 1 menos 1 que está multiplicado por 2, en un factor por 2, está amplificado, y lo mismo para el vertical, ¿no es cierto? Comparamos lo que está en una fila con lo que está en dos filas hacia atrás, centrada con respecto a la hilera central, donde la columna central tiene más ponderación que las laterales. Entonces, con eso se obtienen dos imágenes, la imagen de bordes en Y y la imagen de bordes en X. Y después dice, bueno, usando esas dos imágenes, entonces
Supongamos que tenemos una imagen horizontal en la cual hay una caja, o un cuadrado. Entonces, de ahí sale una imagen que es la imagen que se llama I sub X, que tiene los bordes calculados al avanzar en la dirección X. Entonces tiene dos líneas verticales. Y tenemos una imagen que se llama la I sub Y, que tiene los bordes cuando avanzamos en la dirección Y. Entonces tiene estas derivadas. Las dos imágenes juntas completan los bordes. Pero que dice, después construya una matriz para cada... O sea, hay que hacer una nueva imagen que la podemos llamar la imagen N. En realidad son 4 imágenes, la N1, la N2, la N3 y la N4. En la N1 guardamos este valor, la N1. Entonces, para un píxel, me detengo en ese píxel, el píxel P, y miro alrededor de ese píxel los valores que hay en la imagen intensidad y X. O sea, voy a esta imagen, me paro en ese lugar, miro los valores que hay alrededor, los elevo al cuadrado y los sumo. Los sumo, ¿no? Y obtengo un número. Y ese número lo guardo en esta imagen N1. Después esta ventanita la muevo, la desplazo una unidad, hago lo mismo, ¿no? Elevo los valores al cuadrado, los sumo y me sale otro número. Y así voy completando. Hay zonas donde no hay nada, porque al hacer el gradiente me dio que no habían bordes, por lo tanto la derivada era cero. La imagen era más o menos constante. Pero hay zonas donde aquí va a haber una zona de intensidad. Y después tengo una imagen N4 que es exactamente igual, pero en realidad la N4, que sería esta de acá, sería N4, en vez de haberla hecho con X, se hace con Y. Y por lo tanto obtengo las zonas de alta varianza en el sentido Y. Y después tengo unas, la N3 y la N2, que en realidad son la misma, por lo tanto solamente tengo que calcular la N2, porque esto es simétrico. Se puede hacer con criterios no simétricos, en ese caso tendría una N3 y una N4, pero si uno usa el criterio simétrico de simetría, esto está como representando la varianza cruzada o la energía cruzada que hay entre estas dos imágenes. Entonces por eso tengo la multiplicación de la intensidad en X y en Y. Esto es como hacer un AND, de hecho esta es la otra interpretación que tiene. O sea, cuando el X está en 0, por mucho que yo tenga valores en Y, van a estar multiplicados por 0, por lo tanto no pasa nada. Pero cuando tengo valores 1 en X y valores 1 en Y, entonces ambas tienen alta energía y por lo tanto quiere decir que ahí hay algo importante. Y en esta imagen N3 entonces voy a ver esos valores. Después hay que hacer otra imagen adicional. Por eso es más trabajoso este método y se fue desarrollando a la medida que la capacidad computacional fue aumentando, porque hay que crear ahora otra matriz que se llama la matriz W. Y la matriz W se construye a partir del determinante que se hace de esta matriz N. Pero piensen que esta matriz N de 4 elementos existe para cada una de las posiciones de la imagen. Entonces, son 4 elementos por el número de M de filas, por el número N de columnas, los que yo tengo que armar. Entonces tengo que armar 4 M por N valores, o lo que es igual a M por N matrices de 2×2. Una vez que las tengo guardadas en alguna parte, les calculo el determinante de esas matrices, o las voy haciendo a medida que voy barriendo la imagen, y voy creando una imagen que contiene valores. Entonces, cuando decíamos que no había energía en X o en Y, voy a borrar todo esto, hay muchas líneas. Cuando no hay energía en Y, porque no hay nada, la derivada es 0, acá hay un 0. Supongamos que aquí también va a haber un 0, porque esto X en 0 y X en 0 está en 0. Por lo tanto, el determinante de eso es 0. Y eso significa que esta matriz va a tener un 0 en ese caso. Pero si tenemos valores en X, 1, y tenemos en Y, 1, aquí también va a haber 1, también podríamos llegar a la conclusión de que la matriz es 1, 1, 1, 1, el determinante de eso también es 0, pero si hay una situación en la cual, o sea, si tuviéramos una imagen donde todos los píxeles tienen un 1, quiere decir que estamos en una zona plana, no hay una esquina ahí. Pero si tenemos una situación donde hay un determinante distinto de 0, y además hay una relación especial con los determinantes, o con los valores propios de la matriz de 2×2, y se definen estos lambdas son los valores propios, o eigenvalores. Si hay los eigenvalores, a ver, esto viene de algo que tiene que ver con estadística. Entonces, si uno tiene datos, una nube de puntos, y uno calcula la covarianza en X e Y, uno tiene una matriz de 2×2, donde tengo sigma XX, sigma XY, sigma IX y sigma YY.
Bueno, cuando la matriz es diagonal, tengo sigma XX, sigma Y, 0, 0. Esto es un círculo perfecto. La distribución de los datos es circular. Cuando tengo mucha varianza en X y poca varianza en Y, quiere decir que esto está alargado, es como un elipsoide, ¿no es cierto? Si en cambio tengo datos con mucha varianza en Y y poca varianza en X, tengo un elipsoide vertical. Entonces, aquí lo que está diciendo este índice W es que tan alargados son los datos de la esquina, y por lo tanto dan una cierta idea de si ese realmente es un borde que está definido cuando yo miro aquí veo una distribución pareja horizontal y verticalmente, o hay una esquina puntiaguda, ¿no es cierto? En la cual, bueno, va a depender hacia dónde está esa esquina puntiaguda. Podría tener la esquina puntiaguda hacia allá. Entonces, estadísticamente la distribución de los datos va a tener una cierta orientación. Los valores propios de la matriz de covarianza, los valores propios definen la magnitud de los ejes. O sea, la magnitud de los ejes, los lambda 1 y lambda 2, están asociados a la varianza en cada uno de esos ejes, está asociada al tamaño de esos valores propios. Y los vectores propios, o sea, asociado al valor propio lambda 1, hay un vector propio P1 y hay un vector propio P2, definen la dirección de los ejes. O sea, de alguna manera me están diciendo los datos están distribuidos con una cierta inclinación con respecto a los ejes de referencia. Bueno, ¿para qué sirve eso? Sirve justamente para identificar cómo está la esquina, si la esquina es puntiaguda o es una esquina muy abierta, o muy obtuso, es un ángulo muy obtuso, ¿no es cierto? Uno diría, esto es casi estamos llegando a un círculo. Entonces, uno puede fijar un umbral sobre este parámetro, sobre el valor del determinante, y sobre este otro parámetro Q que definen qué tan agudo es el borde. Entonces, si yo tengo que W es mayor que un cierto valor de referencia, con respecto a los puntos circundantes, quiere decir que estoy en presencia de una esquina, y además puedo elegir de acuerdo al valor Q si voy a tolerar esquinas que son más obtusas o si solamente voy a aceptar esquinas que son muy agudas. Entonces, esto sirve para detectar puntos que son de interés dentro de la imagen, porque generalmente esos son los puntos que uno necesita después para hacer análisis de correlación entre más de una imagen. Cuando yo quiero correlacionar elementos o píxeles de una imagen, supongamos que esto es una zona de una imagen, de una foto, con otra zona dentro de otra imagen para saber si son lo mismo. ¿Qué pasa cuando estoy mirando, aquí en este ejemplo estoy mirando un fondo de la pantalla? Son todos los píxeles blancos, y yo lo comparo con esto y me va a decir, sí, efectivamente son iguales. La correlación es 1. El problema es que yo no sé si en esta foto yo estoy mirando el mismo objeto o es un objeto distinto, porque cuando hago la correlación con una ventana que está desplazada, en esa ventana también veo exactamente los mismos valores, y si la desplazo un poco más allá veo exactamente lo mismo. Entonces al final tengo un problema de ambigüedad. Pero si yo estoy mirando en una ventana algo que es puntiagudo, y lo busco acá en esta otra imagen, entonces, bueno, comparo esta ventana con esta de acá. Digo, no, aquí yo no veo, hago la correlación de valores. Cuando uno calcula correlación, uno podría pensar que estos píxeles son números, que están ordenados en una lista. Entonces tengo los píxeles de la ventana 1, esta es la ventana 1, tengo la ventana 2, y los ordeno en una fila. O sea, en realidad están en varias filas. Yo puedo tomar la segunda fila y ponerla a continuación de la primera fila. Aquí está la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, etc. Los pongo todos uno detrás de otro y genero una señal unidimensional de valores. Y después calculo la correlación entre estos dos. La correlación era tomar B1 menos el valor B1 promedio multiplicado por B2 menos B2 promedio, sumatoria de todos esos. Los índices aquí, el índice 0, el 1, el 2, etc. Este es el késimo, hasta un largo. Supongo que hay que comparar ventanas del mismo tamaño, si no, no funciona. Entonces voy a tener desde K0 hasta M mayúscula, y esto lo tengo que dividir por la desviación estándar de los datos de la ventana 1 y la desviación estándar de los datos de la ventana 2 para calcular lo que es la correlación entre los píxeles de la ventana 1 en torno a esa posición P con los píxeles de la ventana 2 en torno a la posición P más un desplazamiento delta. O sea, si aquí estoy mirando la columna 120 de la imagen, no necesariamente
estoy buscando en la misma columna. Puede que esta sea la columna, de hecho, la columna 12. Y voy desplazando la ventana, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta que me encuentro acá justo con este objeto puntiagudo. Y en esta otra imagen, porque se tomó con la cámara en otra posición, de otra perspectiva, estaba en la columna, por decir algo, 125. Entonces, cuando voy moviendo la ventana número 2, voy calculando la correlación y me van saliendo números en función del desplazamiento delta. De repente llego a una zona, cuando llego cercano a 125, en el desplazamiento, que la correlación se vuelve máxima. No necesariamente 1, porque muchas veces hay variaciones lumínicas que hacen que el objeto que estoy mirando no se vea exactamente igual. Pero va a llevar, no sé, a 0.9, 0.8. Y después baja nuevamente porque empiezo a mirar ventanas que no están corridas. Ahora, pero si bien este proceso se puede hacer tomando una ventana de referencia y barriendo la imagen entera, es computacionalmente costoso. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a explorar la imagen entera, haciendo estas sumatorias y correlaciones entre una ventana y todas las otras opciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno haría en la práctica? Primero uno dice, bueno, voy a encontrar en mi imagen 1, en la imagen 1 voy a encontrar puntos salientes. Por eso primero necesito la extracción de bordes. Necesito después calcular aquellos que son en esquinas, porque esos son probablemente lugares más interesantes de analizar. Y después hago lo mismo con la imagen número 2. Analizo los bordes, las esquinas, y después voy y comparo zonas donde encontré puntos salientes. No hago la comparación que estoy haciendo con toda la imagen. A menos de que quiera hacer otro tipo de análisis por alguna razón particular. Por lo tanto, la extracción de puntos salientes es un proceso importante. O sea, muchas veces en un proceso industrial uno quiere traquear o hacer el seguimiento de un objeto. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es encontremos las esquinas del objeto y sigamos las esquinas. No tratemos de seguir todos los píxeles que forman parte del objeto, porque eso consume más tiempo. Puede que computacionalmente no se alcance, digamos, la tasa de procesamiento de imágenes por segundo que se necesita. Aquí hay unas operaciones en la parte final de Haralick que tienen que ver con encontrar la esquina de manera exacta, porque una cosa es la esquina discreta, pero después uno puede tomar las intensidades que se detectaron, multiplicadas por los vectores de desplazamiento con los vecinos en torno a la ventana de interés. Estos D pertenecen a la subregión S, en torno al punto de interés. Recuerden la definición de subregiones puede variar, va a depender de lo que uno elija. Y en base a eso se ponderan, ¿no es cierto?, estos desplazamientos por la intensidad o el brillo de los píxeles que habían en esas regiones. Si habían píxeles de bajo brillo, uno debería tender a pensar que probablemente ese píxel ya dejó de formar parte de la esquina, o no es tan importante como aquellos que sí están más marcados, más brillantes. Entonces esto es básicamente un paso también de refinación de la posición a nivel subpíxel de esa esquina, que es algo que el proceso de Moravec no tiene, porque el proceso de Moravec lo que encuentra son resultados discretos. Y esto lo muestro porque esto, como les decía, viene de los orígenes o del desarrollo de sistemas de seguimiento para robots y del interés de poder reconstruir el mundo que está alrededor del robot tridimensionalmente. ¿Cómo vemos la realidad en 3 dimensiones? Y ya en los 70 se empezaron a desarrollar los primeros trabajos, las primeras publicaciones sobre el uso de estereoscopía usando cámaras, pero en los 70 las cámaras eran analógicas, el tiempo de procesamiento era altísimo, y los primeros prototipos implementados sobre robots hacían que el robot avanzara 1 metro por hora. O sea, imagínense lo que se demoraban en calcular las cosas como para poder decir al robot, bueno, ya entendimos que adelante no hay ningún obstáculo y que los objetos se ven alejados, así que avanza. Entonces, conceptualmente la idea estaba, pero la capacidad tecnológica o la madurez tecnológica no existía, y estas cosas recién empezaron a desarrollarse en los 90. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, el Pathfinder, el Mars Pathfinder, que fue una de los primeros rovers en aterrizar en Marte, que tenía capacidad, digamos, de moverse, porque hay sondas que aterrizaron, las sondas Viking aterrizaron en Marte en los 70, pero no tenían cámaras de estéreo y no se movían. El primer rover fue el Mars Pathfinder, ya tenía una cámara estéreo. Entonces, en estereoscopía es interesante, uno encuentra que la primera cámara, estamos pensando en la época de la fotografía, que es alrededor del año 1824, cuando Daguerre, 1818, Daguerre inventa el proceso de revelado sobre un negativo. Y después Charles Whiston, que es el mismo del puente de Whiston, los eléctricos tienen que conocer eso, se le ocurrió, ¿por qué no ponemos 2 fotos
del mismo objeto desplazadas una con respecto a la otra levemente, como en el caso del ojo humano, ¿no es cierto? Y después tratamos de ponerle estas fotos a una persona adelante para que las vea y descubrieron que efectivamente funcionaba el efecto estereoscópico. Si bien la foto, cada una por separado, era una imagen bidimensional 2D donde no se veía la profundidad, Charles Whiston hizo el primer estereoscopio con negativos sobre vidrio, que son como estos juguetes que hay hoy en día, donde hay dibujitos animados y se ve, o sea, creo que se llama Magic Viewfinder o algo así, eh, que muestra como animaciones con profundidad. Esa idea viene del año 1838. No hay nada nuevo. Y el primer paper es de Martin Levine del año 73, ya alguien que estaba trabajando en visión por computador, como decía, con eh, métodos que computacionalmente eran impracticables todavía o difíciles de implementar. Recién Takeo Kanade de Carnegie Mellon en el 90, 91, 94 implementa los primeros algoritmos efectivos que estaban funcionando. También Olivier Fougeras y varios más en los 90 se volcaron a analizar esto, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que les menciono. De hecho, en este ejemplo, si lo miran como a 30 centímetros, lo mejor es poner una hoja de papel en blanco entre la nariz y la pantalla, ¿no es cierto? Separando, se pueden ver un poquito los gatitos tridimensionales. Este es como uno de los primeros films. Esto estaba revelado sobre vidrio que hay, de los cuales hay registros. No hay muchos más registros antiguos. Este es el Mars Pathfinder. Y el sistema de estereoscopía también se usa en sistemas para hacer levantamiento tridimensional de la Tierra. O sea, cuando uno se mete a Google Maps y ve algunas superficies o las montañas, eso lo han hecho con, con más de un satélite que están haciendo estereoscopía. Como veíamos en la fórmula de hace una semana atrás, ¿cierto? Uno puede construir estos triángulos y por triangulación encontrar la distancia. Hay otros métodos, obviamente en el caso satelital, en los cuales se utilizan radares de apertura sintética que van barriendo y van recogiendo la onda reflejada, midiendo el tiempo y la intensidad de esa onda, el tiempo que se demora la onda en ir y volver. Y por lo tanto eso da información de distancia, y esa es la otra manera de encontrar la elevación en superficie. Pero el sistema SPOT, por ejemplo, que es el sistema francés, usa cámaras. Son dos satélites que están volando a una cierta distancia, van en pareja y van avanzando juntos, van haciendo estereoscopía. Entonces, hay métodos para hacer la reconstrucción tridimensional. Estos son ejemplos más nuevos. Esto era algo de los 90 que hicimos en el laboratorio, tratando de mejorar las técnicas de reconstrucción 3D. Y esto era algo del 2005. Esto estaba en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, que era un proyecto en colaboración con Carnegie Mellon, probando el robot en el desierto de Atacama. La primera versión del robot tenía láser y esta versión, la idea era suprimir los escáneres láser, que son muy costosos, por cámaras estereoscópicas. Después había un robot de Sony que costaba $10.000 y nadie lo compraba porque era muy caro. Entonces Sony apostó que eso se iba a volver como un electrodoméstico de entretenimiento, pero nadie, como se diría, no prendió o no se volvió popular. Pero lo interesante de ese robot, que lo descontinuaron en el año 2007, era que tenía cámaras de estéreo. Entonces podía ver la distancia y reconocer colores de objetos. Aquí hay una tabla comparativa de distintos métodos. No me voy a detener mucho en esto porque la parte de sonar y de medidores de distancia láser lo vamos a ver más adelante. Pero la estereoscopía tiene la ventaja con respecto a los otros métodos de ser de un orden de magnitud menos en términos de costo. Uno puede encontrar cámaras hoy en día estereoscópicas por $500, mientras que los láseres cuestan $5.000, $10.000 industriales. Entonces, hay una diferencia en el precio. Hay un problema que tiene que ver con el rango de operación, ¿cierto? Nosotros hablábamos de este triángulo que se forma en la proyección de la imagen en cada lente. Ahí está la base formada por estos dos triangulitos con la distancia focal y está el triángulo exterior, ¿cierto? Nosotros queremos encontrar esta distancia Z. Esta distancia entre las dos cámaras la conocemos, la línea base o baseline. Alguien construyó y puso estas cámaras una al lado de la otra, por lo tanto ese número se conoce. Alguien compró las lentes, por lo tanto este número se conoce. Esto es lo que tenemos que encontrar, ¿cierto? ¿En qué lugar de la imagen está este objeto? Aquí hay una pirámide y esta pirámide se ve acá en este lugar y se ve acá en este otro lugar. Por lo tanto, ahí es donde tengo que calcular la correlación o el matching. Y necesito identificar dónde están esos puntos para poder calcular la disparidad, ¿cierto? Que es esta diferencia de proyecciones que uno la puede contabilizar como número de píxeles por el ancho de cada píxel, el RAW por el D. Y entonces, la D, como les decía, es
la diferencia de coordenadas, la coordenada X en una imagen menos la coordenada X en la otra imagen. Aquí está la coordenada X en cada imagen. Y con eso se obtiene la profundidad. Matemáticamente es muy simple. El problema está en que tengo que encontrar la ubicación del mismo objeto en la otra imagen. Y ahí es donde ocurren los errores. O sea, matemáticamente lo que ocurre es que los objetos que están cercanos, de hecho si uno hace el ejercicio poniéndose el dedo cerca, ¿cierto? Y uno cierra un ojo, parece que cambia de lugar bastante, y si uno hace el mismo experimento mirando un objeto que está lejano, si uno mira las montañas, la luna, y uno abre y cierra un ojo, parece que la luna no cambia de lugar. Y eso tiene que ver justamente con este problema de proyección. Aquí lo que estoy mostrando en estas dos imágenes, que son imágenes que hice hace mucho tiempo atrás en AutoCAD, con esferas que las coloqué en ciertos lugares conocidos, a distancias conocidas, y moví el observador, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento del objeto, visto aquí en la de abajo, estoy viendo las cosas como si estuviese sacando la foto con la cámara A. En la de arriba estoy sacando la foto con la cámara B. Entonces, la cámara A, que es la de acá abajo, logra ver mucho mejor el lado lateral de este cubo, ¿no es cierto? Y está más a la izquierda, por lo tanto el cubo se ve más a la derecha. Y en la cámara B estoy más cerca del cubo azul, por lo tanto alcanzo a ver menos, y el cubo azul está más centrado con respecto a la imagen. Cuando comparo con la imagen desde la cámara A, el borde del cubo está más alejado de la cámara A y tiene una proyección distinta sobre la imagen. Esa diferencia de proyecciones es lo que se llama la disparidad. O sea, si yo tomo esta esquina, tengo que ir a buscar la esquina de ese cubo en la otra imagen, y tengo que contar cuántos píxeles de diferencia hay en las proyecciones. Esa es la disparidad. Conceptualmente es simple. Si yo hago el mismo ejercicio con esta esfera que está atrás, bueno, aquí a mano me va a costar un poquito dibujar la línea vertical, y aquí tomo el centro, la disparidad es menor. Y de hecho, si yo pongo objetos en el infinito, las líneas convergen en el infinito, ¿no es cierto? Por la perspectiva, todos los puntos en el infinito se ubican en el centro de la cámara. Van a converger a ese lugar. Por lo tanto, no puedo resolver la distancia de objetos que están muy lejos, porque al final llego a un límite que es el límite del ancho del píxel. Si hay cosas que están muy lejos, van a caer como dentro del mismo píxel. Dentro de las dos imágenes las voy a ver como en el mismo píxel. Por lo tanto, me van a dar disparidad cero. Y cuando tengo disparidad cero, tengo algo dividido por cero, me da infinito. En realidad no es tan infinito. Y después ocurre el fenómeno que les decía de hacer la correlación. Por ejemplo, si yo tomo como referencia la imagen derecha y empiezo a buscar en la imagen izquierda y calculo la correlación. Entonces, tomo este píxel, lo comparo con este, hago la resta, elevo al cuadrado y sumo. Tomo el siguiente, tomo el otro, resto, elevo al cuadrado y sumo, y así sucesivamente, y después divido por las varianzas de los píxeles que hay en cada una de estas ventanas, ¿cierto? Las varianzas, o más bien las desviaciones de estándares, me da un número, me da ese número. Entonces, correlación cero. De hecho, aquí me aparece correlación negativa, y después voy moviendo la ventana y llego aquí, justo al lugar donde está el borde, y aquí también está el borde y me da correlación máxima. Y después, si sigo avanzando en la ventana, me da de nuevo correlación más baja. Entonces, yo puedo decir, entonces donde encuentro el máximo es que ese era el lugar donde está la imagen en la otra ventana, la subimagen, y por lo tanto puedo encontrar esa disparidad. Aquí está la fórmula completa. La R significa imagen right o derecha, la imagen left, comparo con el promedio de intensidad en esa imagen, el promedio de intensidad en la otra. Vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos en la hora, pero solamente mostrar qué es lo que se obtiene al hacer eso. O sea, obtengo un mapa de profundidades donde puedo asociar esta disparidad usando la fórmula que vimos a la distancia. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una imagen que parece más nítida, aquí el borde está más duro, pero tiene hoyitos, ¿no es cierto? Eso es porque usé bloques de 5 por 5, y en esta usé bloques de 33 por 33 píxeles. Por lo tanto, ocurre ese efecto de borroneado, ¿no es cierto?, que les mencionaba, que se promedian los resultados, y cuando trato de reconstruir, entonces me quedan pirámides que están redondeadas, que no son las reales. ¿Y eso en qué me afecta? En que después, cuando yo necesito calcular el volumen, voy a calcular ese volumen de manera incorrecta. Aquí tenía un sistema de 3 imágenes tomadas desde 3 cámaras, en realidad era la misma cámara desplazada a 3 lugares distintos, y esta es la de la pirámide, y uno puede ver que las imágenes tienen distintas situaciones. Por ejemplo, en la anterior, aquí hay una zona negra, ¿no es cierto? Y si tomo eso y comparo acá, al final no puedo resolver porque son todas iguales, son todas zonas negras. Los bordes son más fáciles de encontrar, pero después tengo zonas transparentes, donde en realidad lo que estoy mirando es lo que está atrás, no estoy mirando
la botella. Yo sé que hay una botella porque mi cerebro es capaz de reconstruir todo este objeto, pero el software no sabe que hay una botella. Entonces, si no hago una identificación previa o reconocimiento previo, lo que voy a estar analizando es en realidad lo que está detrás de la botella o del objeto transparente. Y aquí lo que quiero mostrar es que uno puede calcular un coeficiente de correlación en distintas ventanas, ¿no es cierto? Cuando comparo en esta línea, que es la línea asociada a esta, yo veo que aquí hay una intensidad mucho mayor que en el otro lado. Hay líneas del diario, pero si yo tomo este lugar, que lo hice intencional, son todos píxeles negros, ¿no es cierto? Y estoy comparando todos píxeles negros con píxeles negros. Por lo tanto, cuando tomo la región 1, lo que obtengo es una curva de correlación donde efectivamente hay una zona donde no hay mucha correlación, es baja, pero después hay un montón de lugares que tienen correlaciones altas y parecidas. Al final tampoco me sirve la correlación, porque al final no sé cuál de todos es el que corresponde. Después tengo esta zona donde están las líneas del diario, que usé para envolver esa pirámide, y todas las líneas se ven parecidas. El software no sabe cuál es el texto, de hecho no se ve en las letras del texto, cuál es el texto que corresponde con cuál, y por lo tanto la curva de correlación tiene máximos y tiene bajos, mínimos y máximos. Obviamente aquí hay uno que es mayor que el resto, pero yo puedo decir que como la diferencia es poca, no tengo mucha confianza de que, ¿qué pasa si por error, en realidad por errores de intensidad, el máximo debía haber ocurrido acá y este debía ser un poco más bajo? No lo sé. Entonces, uno puede definir un coeficiente de correlación de confiabilidad, perdón, que cuantifique cuál es la diferencia que hay entre el máximo y el siguiente mejor máximo. Ojalá que el siguiente mejor sea casi plano, sea así, la curva, de manera de que esto tenga un máximo claro. Ese sería el caso en el cual yo puedo decir, sí, estoy confiado de que aquí veo el máximo. Y entonces, si el máximo principal es grande y la diferencia entre el máximo principal y el siguiente también es grande, entonces puedo decir tengo mucha confianza, y si no, baja confianza. Entonces puedo calcular este coeficiente de confiabilidad en el bloque 1, que era el fácil, y se ve que tengo una confiabilidad más alta, pero después en los otros bloques tengo mapas de confiabilidad más bajos. Aquí tengo una confiabilidad más alta al utilizar un cierto tamaño de ventana, un tamaño adaptivo que partió en 5x5 y lo fui haciendo crecer. O sea, en realidad lo hice crecer de crecer de 21 por 21, que genera una imagen borrosa, y lo fui refinando, pero sabiendo ya el resultado de la iteración anterior. Y esta es una correlación simple con ventanas de 5x5. Con ventanas con 5x5 tengo mucha incertidumbre. El mapa de confianza, estos valores, los oscuros son W muy pequeños en mi confiabilidad, y los blancos son confiabilidades altas. Por lo tanto, las confiabilidades altas, si se fijan, ocurren en las líneas de la pelota, porque ahí hay zonas donde yo puedo efectivamente ver algo, ¿no? Y hacer la correlación de los bordes de la pelota, y ahí funciona mejor. Tal vez puedo hacer correlación bien de las letras, porque veo zonas donde hay letras, pero hay otras zonas, por ejemplo acá, que tienen baja confianza, porque aquí no se entiende muy bien, se repite el patrón, y está más oscuro, ¿cierto? Entonces la reconstrucción es más mala. Aquí hay entonces un mapa de reconstrucción de la escena para entender a qué profundidad o a qué distancia están las cosas. Esto es con la ventana pequeña, y esta es con la ventana grande iterada, y uno puede ver que uno puede refinar este volumen y poder construir un mapa. Bueno, lo mismo se puede hacer con la pirámide, y esto uno lo puede aplicar, incluyendo los pesos y la confiabilidad, a un proceso de reconstrucción tridimensional en el cual no funciona el video. Bueno, voy a avanzar. El punto, ¿cierto?, es tener una reconstrucción lo más precisa, porque después cuando uno quiere estimar, por ejemplo, en un proceso productivo, en una correa transportadora, la cantidad de material o de masa transportada, a mí me sirve más tener el objeto bien reconstruido, lo más finamente posible, y no con este nivel de error, porque aquí hay zonas donde estoy diciendo no hay material, en otras estoy agregando material, puede que los errores se promedien, pero si uno aplica el proceso adaptivo, iterativo, con el índice de confianza, uno puede bajar el error un 64%. Claro, el tiempo de procesamiento sube un 50%, porque hay más iteraciones de por medio, pero uno logra resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, esto era lo que les mencionaba, digamos, de aplicaciones. Y hoy en día hay dispositivos que se utilizan en las cámaras Kinect, que yo diría ya no son las mejores cámaras. En su momento, tal vez hace 10 años atrás, eran como lo mejor, y ahora Intel sacó la Intel RealSense, que cuesta como $300, o la Stereolabs, que también está por el orden de los $500, y que pueden hacer reconstrucciones bastante más finas de la escena. Noten que igual tienen errores, ¿cierto? Hay zonas que están de color negro donde no hay reconstrucción, y eso es porque
el sistema no logró identificar los píxeles de una imagen con la otra. Aquí vean que estas cámaras tienen dos lentes, se están haciendo estereoscopía. La ventaja es que no lo están haciendo por software en un computador, sino que hay un chip que está programado a hacer el análisis que acabo de explicar. La diferencia con la de la izquierda, la Intel RealSense tiene un proyector LED, entonces justamente cae dentro de la categoría de visión activa, está proyectando una textura que es infrarroja, uno no la ve, pero estas dos cámaras la captan, y con eso le añade textura a estas escenas. Por ejemplo, acá la pared, si yo utilizo visión común y corriente, voy a tener un problema, porque cuando busco píxeles blancos en la otra imagen, hay muchos que coinciden, y por lo tanto llego a estas situaciones ambiguas, donde no sé cuál es el correspondiente, y por lo tanto se producen errores. ¿Cierto? Pero al proyectar un patrón, que uno no lo ve, pero aquí hay como unas manchas proyectadas de colores, serían infrarrojos, estas cámaras sí ven esas manchas, y entonces usan esas manchas justamente para poder reconstruir bastante bien el fondo que está detrás de la persona, ¿no? En la otra cámara, ellos utilizan otra estrategia sin proyectar. Ellos dicen que están logrando esto, hay varios papers reviews. Esta tiene un límite en operación de 10 metros, esta supuestamente de 20 metros, pero han mejorado muchísimo con respecto, diría yo, a las Kinect, que con suerte llegaban a 4 metros. O sea, hace 10 años atrás. Y la Intel RealSense puede trabajar, de acuerdo a algunos papers comparativos que hay, si ustedes googlean, van a ver comparación de las cámaras, si ponen comparar Intel RealSense con la Z2. Hay algunos que dicen que la RealSense está funcionando mejor en ambientes exteriores con iluminación del sol que la Z2. Pero va a depender mucho de la escena y, como les digo, de otros factores que tienen que ver con la textura.